Y ya estamos en el aire, por supuesto. Gracias, querido Nahuel, aquí en Chacra TV, el primer noticiero del campo argentino. Y cuando hablamos del campo argentino hablamos de todo, ¿no? Del empleo, de lo que son los pueblos, de la agroindustria, de los alimentos, bueno, de Argentina que se abre al mundo, de todo lo que usted sabe. Así que bueno, ya estamos en marcha con toda la actualidad del campo argentino a partir de estos títulos. El primero tiene que ver con la industria aceitera que mejora su actividad en abril, aunque persisten señales de debilidad. Récord histórico para el girasol argentino y preocupación por las retenciones. Y se registró un nuevo brote de influenza aviar en Brasil. Y por supuesto el tiempo, ¿no? Tenemos 11 grados de temperatura, fresco, hay resfríos, hay gripe, en fin, bueno, vamos, esto que ustedes están necesitando. El pronóstico del tiempo para este martes, ligeramente nublado, 4 grados de mínima, 16 de máxima para mañana, mañana martes. El miércoles, mitad de semana, ligeramente nublado, 7 de mínima, 17 grados de máxima. Para el jueves, parcialmente nublado, 7 de mínima, 17 de máxima. Y ahora sí, vamos con el desarrollo del primer título, que tiene que ver con la industria aceitera, que mejoró su actividad en abril, aunque persisten señales de debilidad. Es la información. La molienda de soja y girasol mostró mejoras en abril y las exportaciones crecieron con fuerza. La comercialización sigue condicionada por el retiro en la fijación de precios. Según el monitor agroindustrial de la Cámara de la Industria Aceitera de la Argentina, CIARASEC, la molienda de soja alcanzó los 3,395 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 5,14%, 166.000 toneladas respecto a marzo. Sin embargo, a pesar del repunte mensual, se trata del segundo volumen más bajo para un mes de abril en los últimos 5 años, lejos del récord de 4,212 millones de toneladas registrados en 2024. El aumento en el nivel de molienda repercutió directamente en el uso de la capacidad instalada de la industria, que subió del 58 al 61% en abril. No obstante, se destaca que sin la soja importada la utilización se habría desplomado al 48%. Y ahora sí, vamos con la primera nota, tiene que ver con alguien que hizo historia como jugador de fútbol, una figura importante del club River Plate, Leo Ponzio, que ahora es embajador de NK, Las Semillas, y por supuesto esa pasión que tiene por el campo que mamó desde chiquito con su papá. Lo cuenta de esta manera. Lo que sentí jugando al fútbol creo que no sé si lo voy a reflejar en otras cuestiones porque era un sueño y lo cumplí. Lo que sí siento es que cuando hablo con mi viejo, que lo tengo como referencia, che, pa, va a llover, no va a llover, qué pasa, que esto, el mercado cuando lo miramos y qué va a ser, así. Y nunca sabemos la verdad y siempre estamos en qué hacemos, qué no hacemos. Y ahí pasa a ser donde yo me pongo en lugar de él haber vivido toda su vida del campo, desde era el que nos dio a comer a nosotros, desde el que si llovía había campañas malas, cómo reflejar en la familia que esa campaña mala no se note, desde muchas cosas, darnos a comer, de poder ayudarnos en el colegio, en vestirnos. Entonces ahí me pongo en la adrenalina que cuando yo salía a jugar un partido de fútbol que había una adrenalina, pero al fin y al cabo era ganar o perder, no se terminaba la vida. Y para mi viejo el campo en muchos puntos era de volver a casa y decir que la campaña no había sido buena o los por qué. Y bueno, ahí es donde tiene muchas relaciones en las cuales de tensión de que les asimilo lo que pasaba a él a lo que a mí me pasaba dentro de una cancha de fútbol. El tema de dedicarte, ¿no?, del jugador de fútbol a productor agropecuario es saber también tener todas las ideas puestas y cómo producir mejor, ¿no? Sí, tener las ideas puestas de que sabés que es por lo que invertimos y por lo que le damos, la rentabilidad pasa a ser en muchos ambientes de lo climatológico hacia donde vamos a terminar. Y después es creo que tener un poco, viste, de ser consciente en muchas cosas, de enfrentar el día a día, porque es día a día, de tener gente a la par que está en la misma sintonía tuya, y creo que eso es bueno. Leo, se habla mucho de la tecnología, incorporación de tecnología, y bueno, evidentemente vos, tu padre y vos, ¿cómo ha sido esta adopción de tecnología? ¿Te da
bolilla vos lo hablas con tu padre, ¿cómo ha sido todo este proceso? No, bueno, a ver, a mí yo empecé a conocer la tecnología mediante cuando me metía en páginas y que veía la maquinaria y que veía que la siembra a precisión, la variación y muchas cosas, y empecé a leer, pero el conocimiento desde adentro no lo tenía. Entonces, y la tecnología en el deporte en los últimos años de mi carrera se utilizó mucho y veía que era rendimiento puro relacionado en un cuerpo de uno, por supuesto, porque es el motor nuestro. Y bueno, y de a poquito con mi viejo, que teníamos en su tiempo, teníamos maquinaria en sociedad, era mitad de él, mitad mía, y bueno, en un momento dije, hay que empezar a invertir en maquinaria, en tecnología, en precisión, me voy a hacer cargo de eso porque gozo, y bueno, mi hijo, hoy los valores son, para invertir en una máquina, en un tractor, no, la verdad que son representativos para lo que es un colono y a largo plazo. Y bueno, ahí fui entendiendo que eso nos iba a dar un poquito de calidad. Él lo vio, y bueno, yo creo que ahí es donde mi viejo se enorgullece del hijo que siguió por el mismo camino de él y que se fue mejorando. Y te voy a decir algo, mi papá en el mundo del fútbol nunca, creo que hasta los 31 años me decía jugué bien o jugué mal. Después de los 31 para adelante, lo único que me decía mi papá era que no me saquen amarilla en el primer tiempo. Era algo que vos decís, se empezó... pero se empezó a meter más en lo que uno hizo, que yo ya tenía una experiencia, que era capaz de solucionar eso. Bueno, él ahí a donde... Pero después tengo un gran padre que realmente, que para mí es el que hoy valora lo que uno hace. No ganó en tu extensa carrera, lo volcaste todo al campo. La verdad que estuve hasta cierto año de 2015-2016 que era ganancia del campo, reinvertir en campo, y era decir, como bueno, veía que yo tenía, siempre digo, tuve la posibilidad de tener otro ingreso a la par del campo de la inversión. Invertí, mi primer campo lo compré en 2006 y de ahí mi viejo mismo me lo alquilaba, me lo cuidaba. 3 o 4 años antes de retirarme me lo empecé a manejar yo con mi propio grupo de trabajo, y la verdad que ahí empecé a decir, bueno, por ahí era medio reacio a lo que vivía a nivel política, a nivel país, de decir, bueno, hasta dónde, hasta cuándo, y bueno, empecé a separar los huevos en distintas canastas como para realmente tener otra mirada. ¿Y cómo ves el potencial del campo para sacar a la Argentina adelante? Es el día a día. Yo creo que usted mismo que hace esto lo hace muchísimo. El potencial es poder darle el valor que tiene nuestra sociedad, que se conozca realmente, porque por ahí se habla del terrateniente, de tanta gente de campo que tiene esto, el valor que tiene, pero bueno, hay que saber que el productor mínimo, el colono, es el que más la sufre, el que por precio de la tierra tiene mucho valor, pero a la hora de ponerle es la menos de la rentabilidad, no es tanto como se ve. Y yo lo veo que tenemos se abre una luz de los cuales ya nos están dando. Seguramente cuando uno está al mando de un país, a veces muestra carta, a veces las esconde, porque hay que ser realista. Uno en su propia casa a veces no demuestra todo lo que tiene, o por ahí para financiarse. Entonces yo creo que vamos a tener posibilidades de crecer, y sin el campo creo que nuestro país por ahí no sé si sea el mismo. Bueno, y veíamos un Leo Poncio auténtico, como lo fue en la cancha, ¿no? Hablando justamente de la importancia del campo de la sociedad y la sociedad que entienda, ¿no?, qué es el campo, y por supuesto la transmisión, la comunicación, y así ponerse al hombro también hectáreas de producción, de rendimiento, de tecnología, de conocimiento, de avance. Y hablando de avance, bueno, el CONICET está dando noticias buenas para el mundo. En este caso, en San Luis, el hallazgo de la flor fosilizada más antigua de la Argentina. Bueno, te cuento, yo estoy en Mendoza, pero en realidad, como yo estudié en San Luis, empecé mi tesis de licenciatura y después doctoral con material de San Luis. Esto lo encontramos en San Luis, queda a unos 80 kilómetros más o menos de la capital de San Luis, yendo hacia San Juan, en una ex cantera de pica, digamos, donde se sacaba piedra laja, donde, bueno, se encontraron un par de fósiles en su momento, hace muchos años, donde había peces, insectos, plantas, y Mercedes fue la primera que estuvo estudiando el polen. Hizo su tesis doctoral en polen fósil. Y después, cuando yo empecé mi tesina, empecé a estudiar los restos de plantas, porque no solamente están estas hermosas flores, sino que había otros restos de plantas. Y bueno, viendo el potencial del material, decidimos presentarme a una beca doctoral,
y obviamente con otros temas también, pero esto iba incluido. Y bueno, hemos venido publicando hace bastantes años ya material de la cantera, otros restos de planta, pero bueno, por supuesto ninguno como este que ha llamado tanto la atención. Estamos bastante sorprendidas por el impacto que ha tenido en todos, ¿no? Claro, y no me contaste cómo son. ¿Cómo son? No las imagino, ¿no? Una flor fosilizada, ayúdame, cerramos los ojos y vos sos nuestra imagen. Te cuento, esto está en una sierra, digamos. Entonces, estos paquetes de roca son pelitas, limonitas, o sea, son sedimentos muy finitos. ¿Viste cómo es el hojaldre? Sí. Es como que vos encontrás el paquete de rocas así y se pueden separar en láminas finitas y cuando uno abre, aparecen. ¿Por qué? Porque son impresiones carbonizadas. Entonces, como si vos las hubieras dibujado, como se ven en la foto del paper, es como si estuvieran dibujadas. Lo que sí es que son súper pequeñas. Yo sé que se ven hermosas porque están sacadas con lupa, pero miden 3 milímetros, o sea, son pequeñitas, muy pequeñitas. Eran unas plantitas que crecían alrededor de un antiguo lago o laguna, y por supuesto es por eso que se han preservado de esta manera, porque caían al agua, eran rápidamente enterradas por el sedimento, entonces no sufrían transporte y por eso es que tienen 113 millones de años y están así preservadas, tan impecables, digamos. Alejandro Canepa, desde Armstrong, Santa Fe, te está escuchando. ¿Cómo le va, Hola. Gisela? Buen día. ¿Qué dice? Hola, buen día. Gracias. ¿Y qué significa haber encontrado esto? Es un hallazgo muy importante porque si los ubico en tiempo geológico, esto es del Cretácico inferior. Como decía Darwin, el origen de las angiospermas, que es las plantas con flores, que es todo lo que vemos, lo que nos rodea hoy en día, porque esto reemplazó a la vegetación que había dominante en el Jurásico, que lo conocemos mucho por el tema de los dinosaurios, que eran todos coníferas y helechos, o sea, coníferas, todo lo que es pino, araucaria. Cuando aparecen las plantas con flores, lo que cambió la fisonomía del planeta, básicamente, cambió todo, también el clima, empezó la coevolución con insectos, con otros animales, cambia toda la fisonomía. Entonces, entender cómo aparecen estas plantas ha sido muy importante para los paleontólogos, principalmente los paleobotánicos. Entonces, encontrar cuál es el origen y cómo fueron estas primeras plantas es muy importante. Se sabe que aparecieron en el Cretácico inferior. Entonces, flores, en realidad, se han encontrado, no son tantas. Hay en Europa, hay en Portugal, en Estados Unidos. Y en Sudamérica, en realidad, el único otro hallazgo que hay de flores, que no son las mismas, por eso es que este es un hallazgo novedoso, es en Brasil. Entonces, que aparezcan acá en Argentina es súper importante para ir llenando estos gaps, esto de información que faltan, para entender cómo fue la primera aparición y evolución de estas plantas. Por eso es tan importante el hallazgo. Ayúdame a comprender, a mí, Alejandro, a la audiencia, cuando vemos un helecho fosilizado, que es lo que el común de los mortales estamos acostumbrados a ver, ¿no? En el libro, en el manual del colegio, por ejemplo. Sí. ¿Qué lo diferencia cuando lo vemos, digo yo, o impreso en una piedra? ¿Qué lo diferencia de esta flor? En realidad no es tanto lo que lo diferencia, principalmente nosotros lo que hacemos es identificar primero, Claro. qué estamos viendo, qué tipo de resto estamos viendo. Por ejemplo, en esta misma asociación han aparecido briofitas, han aparecido efedras, que están actualmente, las briofitas también están actualmente. Lo que hacemos es un análisis primero morfológico, digamos, y después hay ciertas manuales, formas de identificar ya cuando sabemos que es una angiosperma. O sea, es como que esto también tiene que ver un poco con el ojo, ¿no? Y el estudio que tengamos, porque yo soy bióloga y cuando ya me especialicé en paleobotánica, uno cuando va viendo los restos se da cuenta, a veces yo ya casi a simple vista, decir, bueno, esto no es una angiosperma, esto es por el tipo de hojas, el tipo de... bueno, en este caso, cuando lo vimos sabíamos que era una estructura reproductiva por la forma y vos lo ves y te das cuenta que es una florcita, digamos. Los helechos tienen otras formas, son más chiquititos o tienen pinas, tienen la forma de las hojas es totalmente distinta. Entonces también las briofitas tienen otra forma y las efedras directamente son como tallitos que no tienen hojas, es más, en general no tienen hojas,
y tienen otros conos. Entonces como que también eso tiene que ver con nuestra formación, para darnos cuenta por qué son cosas distintas. Y después vienen estudios más profundos, los hacemos análisis con lupas, con microscopio electrónico, le hacemos un montón de pruebas a los fósiles y vamos tratando de profundizar en su estudio. También se puede estudiar a nivel de la cutícula, hasta a veces se ven en los fósiles en los estomas, y eso es muy característico de cada planta, es como una huella digital en este caso. Y los granos de polen igual, es lo mismo. Obviamente yo no tengo la especialidad que tienen ustedes, que ya tiene una carrera en esto, ya está por jubilar Mercedes. Entonces ella sabe qué tipos de polen son de cada grupo de plantas. Si son bisacados, son coníferas, este tipo tienen distintas aperturas, es todo un mundo, ¿no? Para conocer los tipos de polen. ¿Y cuántas cosas el ser humano, digamos, tiene como interrogantes para plantearse, ¿no? Tal vez nunca nos hubiéramos planteado, bueno, cómo era el mundo sin plantas. Bueno, lo estamos viendo de esta manera y creo que Griselda Puebla lo comunicaba también de esta manera. Además no eran fáciles las preguntas, ¿no? Tanto de Alejandro como de Karina, las preguntas que le hacían para tratar de llevarle al gran público y traducir, ¿no? Entre todos ir aprendiendo lo que son esta flor fosilizada, ¿no? La más antigua de la Argentina. Bueno, nos vamos a otros hechos concretos que tienen que ver con los caminos, las infraestructuras. ¿Qué pasa con los caminos de Mercosur? De esta manera charlábamos con Marcelo Carbonell, justamente, que es el secretario de Calibre, la Cámara de Libreña de Transportistas de Carga y Afines. Y gracias por estar preocupados por el tema de infraestructura, ¿no? Creo que es fundamental para todo lo que es la producción y el comercio bilateral que tenemos con Brasil, nuestra infraestructura de la Ruta 14, que es la que nos compete, ¿no? Sabemos que se convocó a través de una resolución que se publicó en el boletín oficial, lo que decíamos, ¿no? A licitar la ruta del Mercosur. ¿Me explica cuál es hoy el estado de situación? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Si hay oferentes? Sí, se llamó, acaba de salir ayer en el boletín oficial, el llamado a licitación. Esto está previsto con fecha para el 5 de agosto, la apertura de sobres, así que tenemos un par de meses todavía hasta que se presenten las empresas. Yo creo que va a haber mucho interés, es una ruta muy, muy movimentada. La autovía el tramo que corresponde a concesionar es desde Zárate, de Ceibas hasta Paso de los Libres, y las uniones de los puentes internacionales, ¿no? Tanto el ingreso a Paso de los Libres con el puente de Libres Uruguayana, el ingreso a Salto Grande y el ingreso al puente de Colón. Así que me parece, estamos ansiosos de que realmente alguien se haga cargo de esa ruta, porque ya el estado de deterioro en muchas partes es muy importante, ¿no? Alejandro lo está escuchando en Armstrong. ¿Qué tal, Carbonell? Cane Pabla, buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Alejandro? Así que yo estoy camino a Armstrong, así que no vamos a ver, estoy en ruta en este momento. Sí, por supuesto, con cuidado, con precaución, porque hay mucha niebla, me dijeron, algunos tramos, sobre todo de una autopista Rosario-Córdoba, que en algunos lugares está muy deteriorada también. Usted hablaba del deterioro de lo que es la Ruta 14, esa arteria, esa vía tan importante para transportar de Ceibas, como decía, Paso de los Libres. ¿Cuáles son los requisitos mínimos indispensables, digo, Marcelo, para los sobres en cuanto a las presentaciones de sobres para licitar esta arteria? Mirá, Alejandro, la verdad que no te sabría contestar, lo desconozco. Salió ayer en el boletín oficial y salieron publicados los pliegos. Yo particularmente no tuve tiempo de abrir y mirar los pliegos, pero es una autovía que requiere mantenimiento en varias de las partes, sobre todo el sector que le compete a la provincia de Corrientes, desde Mocoretá hasta Paso de los Libres, están muy mal estado, muy mal estado. Nosotros acá cerca de Paso de los Libres, en los kilómetros próximos, días de lluvia, sí o sí, tenemos camiones volcados, despistados por el estado de ahuellamiento y todo que tiene el sector de la autovía, ¿no? Y la verdad que... Te pregunto eso porque la gente quiere ver las obras, Marcelo, quiere ver las obras. Por supuesto, esto será concesionado, como dicen, y tendrá un cobro de peaje. Es probable que sea así, porque va a ser, va a ser privado, pero la gente quiere ver las obras, primero las obras. Porque indudablemente, Alejandro,
indudablemente la mejora en la infraestructura es clave. No podemos seguir manteniendo el estado de deterioro que tenemos con tan alto tránsito tanto de producción como de comercio internacional en nuestra zona. Lamento que solo se haya hecho los pliegos hasta Paso de los Libres, porque de Paso de los Libres hacia el norte, hasta el límite con Misiones, también la Ruta 14, si bien ya no es más autovía, es una ruta de doble mano, pero con un estado de deterioro importante, ¿no? Desde Paso de los Libres hasta el límite con Misiones. Entonces sería bueno ver todo el tema. Yo ahora iba viajando por la ruta 127 que atraviesa Entre Ríos hasta Paraná y hay sectores lamentables de deterioro, ¿no? Entonces yo creo que es momento de repensar la infraestructura que necesitamos, ¿no? Yo subrayé en el boletín oficial como alumna de primer grado, vieron, y lo comparto con toda la audiencia y con ustedes, que el tramo abarca la Ruta Nacional 12, la Ruta Nacional 14 en distintos tramos, ¿verdad? La Ruta Nacional 135, la Ruta AO 015, la Ruta Nacional 117, y nuestra productora Eliana de Gam me acerca que el tramo de conexión también se considera estratégico para el desarrollo logístico, tanto económico nacional como en la interacción con la exportación a otros países. ¿Cuáles son los principales usuarios, Marcelo, de esa ruta del Mercosur? Es bueno clarificarlo, esencialmente transporte de cargas, además de turismo. Sí, vos nombraste, te quiero aclarar, vos sí. Nombraste ahí, Karina, varios números de ruta, pero son simplemente las conexiones. Las conexiones, exacto, tramos. Entre la Ruta 14 y los pasos internacionales. Son tramos muy cortitos que conectan la autovía 14 con los puentes internacionales. El caso de Paso de los Libres es la 117, que conecta, son 12 kilómetros que conecta la ruta de la autovía 14 con el puente internacional de Paso de los Libres. Y lo mismo las otras que nombraste, una conecta la 14 con Salto Grande y la otra conecta la 14 con el puente de Colón. Son tramitos muy cortos, y el tramo largo es la autovía desde Ceibas hasta Paso de los Libres, que ese es el tramo de Ruta 14 concesionada, ¿no? Con respecto a la otra pregunta, ¿quiénes utilizan? Es la ruta de mayor movimiento en lo que es el tráfico internacional, el comercio bilateral que tiene Argentina con Brasil, pasa todo por la Ruta 14, y imagínate toda la economía misionera, por darte un nombre, y correntina, pasa por la Ruta 14 y toda la Mesopotamia, en definitiva. Es una arteria clave, ¿no? De mayor movimiento del nordeste argentino. Alejandro. Sí, clave sobre todo por el gran movimiento que hay, el deterioro. Yo tenía comentarios que había gente que decía es preferible ir por la banquina y no por la cinta asfáltica, porque está mejor la banquina que la cinta asfáltica. Bueno, en un momento se la llamó la ruta de la muerte, Marcelo. Sí, pero indudablemente, como yo te decía, Alejandro, hoy a veces comentamos en la cámara o en otros grupos de WhatsApp, que ahorita están de moda formar parte de los grupos de WhatsApp, comienza a llover, hay mal tiempo, comienza a llover y están todos expectantes a ver quién manda la primera foto de un camión despistado volcado en la autovía, ¿no? Bueno, y cuando uno escucha y mira el estado de las rutas y lo que dicen los protagonistas, la pregunta es, bueno, ¿qué responsabilidad también tiene el ciudadano? O las entidades que tienen que movilizarse y decirle al mandatario de turno, esto hay que modificarlo, esto es para el bien del país. Bueno, ¿cómo juega también nuestro rol, no? Me parece que si es pasivo, la verdad que los resultados están de esta manera en casi todo el país, ¿no? En la Argentina. Bueno, hablando de la Argentina, estuvimos en Agroactiva también, bueno, una Agroactiva, una mega muestra con muchas novedades importantes, aumento de la venta de maquinaria agrícola, negocios, la presencia de la producción, de la maquinaria, de la ganadería. Bueno, charlamos con Gisela Scaglia, vicegobernadora de Santa Fe, de esta manera. Creemos que tienen que eliminarse. Las retenciones son el peor impuesto que podemos pagar. Primero porque se llevan la plata y no vuelve nada. Fíjate que tenemos rutas nacionales sin arreglar, no hay infraestructura productiva, no retornan las localidades donde están los campos, no retornan caminos rurales. Entonces es ponerle la mano en el bolsillo al productor y sacarle la plata sin más. Para nosotros eso está mal, y sobre todo porque cuando se crearon quizás tenían una razón de ser en relación al precio internacional.
pero hoy el precio es muy bajo. Entonces, cuando uno mira el precio del dólar, el precio de las commodities y lo que está haciendo el campo, yo te diría que hay muchos productores que hoy están trabajando con un margen de ganancia muy ajustado. Y te digo, muchos de ellos, si viene la cosecha, más o menos están en condiciones, pero si aquellos que tuvieron que afrontar el agua, la sequía, hoy están hasta endeudados. Entonces hay que pensar mucho en el esquema de retenciones, porque además cuando se saquen completamente las retenciones, van a ver que en 5 años la Argentina va a triplicar lo que te sacaba de retenciones con cualquier otro impuesto, ya sea con ganancias, porque eso es así, digamos, se va a producir más, va a permitir también que haya más innovación, que haya maquinaria nueva. A cada productor, si vos le sacás el 30%, probablemente es la posibilidad de pagar un crédito para tener una maquinaria nueva. La rueda empieza a andar. Bueno, y es como que las provincias productivas empujan, ¿no? Para que el país despegue también. Y qué bueno que es el esfuerzo de todos, las entidades, los gobernadores, los intendentes. Y hablando de los intendentes, nos vamos a Tres Arroyos. Así está Pablo Garate, que es justamente intendente de aquel municipio tan importante, ¿no? Como aporte productivo. Intendente Pablo Garate, lo saludamos desde Chacra Televisión, aquí Rolando Vera y todo el equipo para escucharlo y para charlar con usted sobre, un tema candente, importante. Hablábamos recién, de lo que significa el SENASA, lo que significa el INTA, ¿no? Para la producción, para el país, y queremos hablar del INTA y cuál es su posición junto a la de otros intendentes, ¿no? Que están trabajando y expresándose, no en contra de nadie, sino en beneficio del país, me imagino, ¿no? Hola Rolando, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, claro, a ver, la realidad es que nosotros entendemos, digo nosotros porque hoy los intendentes de Chávez, de Dorrego y de San Cayetano, que no son de mi mismo espacio político, pero nos juntamos los cuatro entendiendo que la necesidad de defender al INTA tiene que ver con la idea de defender al campo argentino, al sector productivo, a la innovación. Nosotros acá en esta región tenemos la chacra experimental integrada Barrow, que es, diríamos, una chacra, un trabajo del INTA muy integrado junto al sector productivo y al sector privado, tanto con, por ejemplo, cervecería y maltería Quilmes. Tenemos trabajos que tienen que ver ahí, en ese caso, con agricultura regenerativa, pero también tenemos la primer genética de avena libre de gluten del país, y eso ha posibilitado que con en los laboratorios Andrómaco, por ejemplo, se largue la línea Aveno que se exporta al mundo, y así puedo decir todo lo que tiene que ver con el único laboratorio que hace análisis de trigo candial en el país. Es decir, nosotros lo que sentimos, como vos bien decís, esto no es contra nadie, esto es defender un organismo que, diríamos, da un respaldo técnico muy fuerte a los productores para afrontar los desafíos productivos, tecnológicos y ambientales que tenemos en un contexto internacional que nos exige mayor producción de alimentos, ¿no? Estamos hablando de el INTA, que además agrega competitividad a los productores, que nos permite achicar las brechas tecnológicas entre los productores más pequeños, medianos, con los más grandes. Es decir, nosotros sentimos que lo que quiere hacer el gobierno nacional en este momento con el INTA no es ni más ni menos que lo contrario a lo que se debería hacer. ¿Por qué? Todos, hoy los intendentes éramos todos contestes en decir nosotros queremos más políticas públicas, políticas de Estado, y el INTA tuvo esa particularidad que por su conformación público-privado permitió tener política en sus casi 70 años, tener políticas de Estado, asesoramiento técnico, y me parece que es un grave error transformar a este organismo en un organismo casi político, ¿no? Intendente, ¿y cuál es la información que ustedes tienen de lo que el gobierno nacional quiere hacer con el INTA específicamente, ¿no? A ver, ¿qué información tienen de primera mano? ¿Ustedes han establecido puentes con funcionarios también a nivel nacional o con las entidades del agro también que están en diálogo? Porque yo creo que una de las características de este tiempo es el diálogo, ¿no?, que hay. Entonces, concretamente, ¿qué sienten ustedes o qué información tienen? Porque por ahí puede haber un teléfono descompuesto, ¿no? Una cosa es la eficiencia y otra cosa es querer desmantelarlo o eliminarlo, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que todos tendemos a tener organismos eficientes, organismos que permitan
tener políticas públicas. Lo que hoy se está hablando muy fuertemente es todo lo que tiene que ver con la autarquía presupuestaria y la gobernanza del INTA. Y no es menor lo que estamos diciendo, porque la posibilidad de que la gobernanza del INTA, o digo, el consejo que dirige al INTA para la gente común que no se escucha, tiene que ver con esa participación de las universidades, participación de los grupos CREA, de las entidades. O sea, es muy rico en esto que vos decís y yo comparto. Ojalá hubiera más diálogo, porque me parece que lo que falta es eso. Y lo otro tiene que ver con la decisión del gobierno nacional de que el Ejecutivo tenga mayor injerencia. ¿Por qué digo mayor injerencia y por qué digo el gobierno nacional? Sea este o sea el otro que estuvo antes o el que vaya a estar después. La verdad que el INTA tuvo esa suerte de no estar tanto a los vaivenes de la política. Tenía más vale un perfil técnico, un perfil de la eficiencia probada a partir de las articulaciones público-privado, que me parece que es lo más rico de todo esto. Pero además me parece importante, Rolando, una cosa que hay que decir. La verdad que a mí me parece que las decisiones se tomen en un escritorio en la ciudad de Buenos Aires sin entender la lógica de lo que pasa en el interior, de lo que pasa con el desarrollo productivo y el potencial que tenemos en el interior, y que el INTA tiene un rol tan importante y tan central, me parece que es un error. Y ojalá mañana nos convocaran a cada uno de los que tenemos chacras, de los intendentes, pero no solo de Tres Arroyos, sino a todos los de la región, para contarles a los funcionarios que se puede hacer organismos eficientes, pero que acá tenemos organismos que respetan el federalismo, que tienen gran apego territorial en cuanto al trabajo articulado, no solo con los municipios, sino con los productores. Hoy hicimos una conferencia de prensa y había productores, estaban las entidades del sector agropecuario acompañando eso. La verdad que nosotros, como vos bien dijiste al principio, nosotros no estamos contra nadie. Lo que sí creemos y queremos es que defender a un organismo que funciona bien. A veces siento un poco como sorprendido esta suerte de liberalismo que plantean, pero que en realidad va contra el INTA, que es un organismo eficiente, va contra el Garraham, que también recibe a muchos vecinos del interior del país. Y entonces la verdad que digo, che, hay tantas otras cosas que deben estar mal. Bueno, ¿por qué no vamos por las cosas que realmente están mal y no por los que funcionan bastante bien? Claro, lo peor, intendente, en todo esto, ¿no?, es la ignorancia en muchos casos, porque uno ve que también hay mucha ignorancia de lo que es el campo por parte de funcionarios que tienen. Bueno, usted está en un municipio que es básicamente, ¿no?, lo describía recién, ¿no?, con el trigo, la cebada, bueno, todo lo de la avena, en fin, todo lo que. Entonces vive de cerca lo que le pasa al productor, a la gente, al pueblo, ¿no?, cuando se toma una decisión u otra, pero eso es lo que llama la atención, ¿no? Que por ahí se toman medidas o que no se conoce lo que es el ADN de la Argentina productiva, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo, Rolando. Y te digo, Tres Arroyos es el segundo PBI productivo agropecuario de la provincia de Buenos Aires, con lo cual es uno de los más importantes del país. Pero también quiero ser un poco crítico y autocrítico. Esto no es de ahora, esto viene pasando hace mucho tiempo, un desconocimiento de lo que pasa en el interior productivo. Y en algún punto también es un poco de falta de respeto, Rolando, porque la verdad que a mí me parece que en este diálogo constructivo e institucional que debería haber, quienes vivimos en el interior, quienes podemos aportar desinteresadamente, sin antinomias, sin gritos, sin grietas, sino todo lo contrario, tratando de aportar, porque hoy éramos 3 intendentes del radicalismo que fueron electos por Juntos por el Cambio y yo que fui electo por Unión por la Patria, y sin embargo podemos coincidir en que el INTA es un organismo que hay que defender. Entonces me parece que tiene que ver con esto, con esta idea de esa famosa planilla de Excel que tantas veces en la historia argentina se habló, pero que tiene que ver con algo mucho más profundo, que es un centralismo de la toma de decisiones que no solo no conoce el interior, sino tampoco que no se lo respeta. A mí me gustaría más que los funcionarios que están ligados al sector agropecuario en general o al sector productivo en general pudieran ver de primera mano, que vengan al interior, que se sienten, que piensen y que se pongan en el lugar de lo que piensa nuestra gente, porque nosotros tenemos lo que te decía hoy, el INTA trabaja desde la línea aveno, como te decía ahora, que se exporta al mundo en productos de un laboratorio, hasta la agricultura familiar, que también es su supervivencia para muchas familias, es decir, un amplio margen. Por supuesto que yo quiero organismos en general eficientes, soy intendente y pienso y quiero que mi municipio sea más eficiente todo el tiempo, pero también quiero políticas públicas, políticas de Estado, que nos permitan ponernos de acuerdo en algunas cosas y que vayamos a las cosas que están mal, reitero eso, vayamos a lo que funciona mal, pero no vayamos a hacer ajustes desmedidos en las cosas que funcionan bien. Bueno, hoy justamente, intendente, para agradecerle el tiempo, ¿no? Todo lo que nos ha manifestado, agradecerle su tiempo.
tiempo aquí a través de Chacra Televisión en vivo y en directo, a esta hora, por supuesto, y leía un informe que decía que los argentinos íbamos a tener que tener madurez política, ¿no?, a la hora de tomar decisiones, y comparábamos con Brasil, ¿no? La Argentina estancada de hace más de 10 años y Brasil avanzando de una manera impresionante con políticas de Estado que implican la madurez política. Ojalá que esto se logre, ¿no? Que no se logra seguramente de un día para el otro, pero bueno, estaremos en ese camino, ojalá, ¿eh? Ojalá se logre. Yo siempre digo esta metáfora. A mí me encantaría tener diálogo institucional con el presidente de la Nación, porque el presidente de la Nación fue elegido por el voto popular, y yo, un humilde intendente del interior de la provincia de Buenos Aires, también fui elegido por mis vecinos. Entonces, qué mejor que esto funcionara de manera normal, natural y madura, en que un presidente y un intendente, que son de signos políticos diferentes, pudieran dialogar en pos de ¿qué? En pos de soluciones, de respuestas a nuestros vecinos. Porque a mí, la verdad, cuando yo veo que a Tres Arroyos se le han llevado montones de recursos económicos en retenciones, el impuesto al combustible, y no viene nada, pero no viene nada no para el intendente circunstancial, no viene nada para sostener el hospital, para sostener la ruta. Mira, hace meses que ando atrás de encontrarme con la gente de Vialidad Nacional, porque acá me cruzo la ruta 3 y la ruta 228, 2 rutas nacionales, y que yo quiero hacer obras sobre las rutas, pero por una cuestión burocrática directamente ni me atienden, y las rutas se caen a pedazos y cruzan la ciudad. Entonces yo digo, estas cosas debieran ser, como vos muy bien decís, madurez, normalidad, diálogo, consenso, y el día de las elecciones tenemos puntos de vista diferentes y nada más. Al día siguiente construimos el país que todos queremos, porque todos de alguna manera tenemos para aportar, y todos tenemos también para poder hacer una autocrítica, porque seguramente errores hubo siempre. Bien, Pablo Garate, intendente de Tres Arroyos, gracias por esta charla con Chacra TV. Muchas gracias, No, gracias, Rolando, por el tiempo. Un gran abrazo y saludos a todos. Gracias. La pausa y volvemos. En el campo tenemos tiempo para avanzar con precisión en el cuidado del suelo, donde cada movimiento y cada gota cuentan. Tiempo para cuidar cada detalle del terreno, para sacarle los mejores frutos pensando en su regeneración y en la sustentabilidad a largo plazo. Nuestra misión es servir al agricultor con las mejores soluciones de mecanización, información y servicios, y así contribuir con su noble misión. Tenemos tiempo para colaborar, escuchar y encontrar soluciones que beneficien a todos. Nadie crece solo, porque el trabajo en el campo es una danza entre tecnología y naturaleza, y cuando se siembra vida. Crees en la tierra argentina y en Galicia compartimos estos valores. Tenés especialistas agro que entienden las raíces de tu negocio de verdad. Tenés financiaciones que se adaptan a tus proyectos. Tenés atención 24/7 porque sabemos que tu agronegocio es lo más importante. Tenés Galicia. Sembrá sueños, cosechá logros. Conoce más en galicia.ar/empresa. Con Maíz Quebrado aumentás la conversión del grano en carne o leche por su mayor digestibilidad y eficiencia energética, optimizando la rentabilidad de tu empresa. Quebradoras embolsadoras de 6 y 9 pies Richiger, a la escala de tu planteo productivo. Richiger. ¿Sos fan de la carne vacuna? Entrá en www.carneargentina.org.ar y encontrá los mejores tips, trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo y disfrutarla en familia y con amigos. Desde hace 50 años, en ERCA nos dedicamos a forjar un nombre. Sabemos que acompañarte durante el camino
es elemental para sembrar nuestra confianza. ERCA, 50 años, sembrando futuro. En Piersanti estamos cerca de las decisiones, de los resultados y de las innovaciones que exige y merece el mercado. Piersanti, estamos cerca para lograr buenas cosechas. Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. Pulverizador Uniport 4530. 42 metros de barras. Control de la pulverización boquilla a boquilla. Hasta un 35% de ahorro de combustible. Calidad y precisión. Con la mejor tecnología Yacto. DirecTV llega a todas partes. A la ciudad, al campo, a la playa, a la montaña. Porque DirecTV está donde estás vos. Y llega donde nadie llega. Donde estés vas a tener deportes, noticias, series, películas y todos los contenidos que te interesan. En DirecTV no importa si estás lejos. Nosotros siempre vamos a estar junto a vos. Viví DirecTV, estés donde estés. Contratá ahora llamando al 0800-333-4732. Nuestra yerba de hierbas serranas es un clásico. ¿Y si le agregamos la frescura y sabor a limonado del cedrón? Hierbas serranas con cedrón. Incorporan más sabor a tus mates. Seguinos en Cachamay Oficial. Líneas de financiación para estar más cerca de su nueva sede. En todo el país se siembra con sede. Imaginamos futuro. Trabajamos presente. En Acron desarrollamos equipos que potencian tu producción y optimizan tu tiempo. Hoy, el futuro llegó y está a tu alcance. Acron, siempre Acron. ¿Buscas un seguro que te la haga fácil? En Experta Seguros te damos descuentos desde el primer día que nos contratás y podés gestionar todo al toque de manera digital. Consulta con tu productor asesor de seguros. Experta Seguros, un seguro que te la hace fácil, muy fácil. El automatismo llegó a tus rollos. Mainero presenta la nueva rotoenfardadora 5888 Auto, con un diseño único a nivel mundial. Omar Martin presenta su nuevo accesorio 3 en 1 para simplificar y optimizar el tiempo de trabajo. Incluye cargador de pallets, cargador de rollos y guinche para bolsones. Todo en uno. Para más información, contáctenos. Bueno, y seguimos con toda la actualidad del campo argentino. Hemos repasado, ¿no?, lo que es Agroactiva. Vamos a seguir, por supuesto, allí en Agroactiva, difundiendo todo el material que hemos traído, bueno, los equipos de Chacra Televisión. Y vamos ahora al título, al desarrollo del título 2. Récord histórico para el girasol argentino y preocupación por las retenciones. El presidente de ASAGIR, que tiene que ver con el girasol, Martín Salas Oyarzún, habló con Chacra 360 y trazó un panorama optimista para el cultivo, aunque no ocultó su decepción por la decisión del gobierno de mantener las retenciones a las exportaciones. La campaña 2024-2025 quedará en la historia del girasol argentino, con rindas récord y una recuperación del área sembrada. La baja en la producción de Ucrania y Rusia generó una mejora en los precios internacionales que se trasladó a la industria y de ahí a los productores, explicó Salas Oyarzún. Este incentivo de precios permitió una expansión del área sembrada, especialmente en provincias que venían relegadas en el cultivo. En Santa Fe, Córdoba, el norte de Buenos Aires y Entre Ríos se volvió a sembrar girasol y eso se sumó a un trabajo de larga data en genética y manejo. Aunque el Chaco, tradicional bastión del girasolero, tuvo un invierno difícil, la producción nacional alcanzó entre 4,8 y 5 millones de toneladas según las distintas estimaciones disponibles. Es un récord desde que se tiene medición del rendimiento promedio nacional. Bueno, y recién veíamos y escuchamos la noticia, el invierno difícil, cómo esto afectó la parte del girasol en el Chaco. Bueno, fíjense ustedes cómo incide el clima, ¿no? Hoy Nati Gattinoni en un taller también hablando del clima,
hablaba, ella es licenciada especialista en la parte atmosférica, hablaba justamente de qué importante que es el clima para tomar decisiones. No vamos a decir nada nuevo, pero eso lo tienen en cuenta los productores. Por eso nos vamos a este informe de Agroclima. Lo primero es acompañarte siempre. Cotiza tu campo en granizo4x4.com.ar. La Segunda Seguros. Lo primero sos vos. Los vientos polares continuarán dominando la mayor parte del área agrícola, a excepción de su extremo norte. Durante la mayor parte de la perspectiva, los vientos del trópico continuarán circunscriptos al extremo norte del área agrícola, donde van a producir calores intensos, pero no van a lograr avanzar efectivamente hacia el sur, haciendo que la mayor parte del área agrícola prosiga observando temperaturas máximas por debajo de lo normal y un bajo contenido de humedad atmosférica. Hacia el final de la perspectiva tendrá lugar el paso de un frente de tormenta, pero al encontrar poca humedad en la atmósfera, solo producirá precipitaciones moderadas abundantes sobre el extremo norte del área agrícola. Dejará la mayor parte de su extensión con aportes escasos a nulos. En tanto, la cordillera sur observará algunas tormentas de moderada a escasa actividad. Junto con el paso del frente van a arribar vientos polares, extendiéndose sobre la mayor parte del área agrícola y produciendo temperaturas mínimas por debajo de lo normal. Sin embargo, los fuertes vientos que van a acompañar el proceso van a impedir que se generen heladas intensas. Solamente las zonas serranas y cordilleranas al oeste y algunos focos sobre el sur de la región pampeana y el Uruguay van a registrar eventos de consideración. Durante la mayor parte de la perspectiva, los vientos del trópico van a continuar circunscriptos al extremo norte del área agrícola. Allí habrá calores intensos, pero no van a lograr avanzar efectivamente hacia el sur, haciendo que la mayor parte del área agrícola siga observando temperaturas máximas por debajo de lo normal, con un bajo contenido de humedad atmosférica. Veamos el detalle. El este del NOA, el centro-oeste de Córdoba, el extremo sudeste del Paraguay, el norte de la Mesopotamia y gran parte de la región del Chaco van a observar temperaturas máximas superiores a 20 grados centígrados, observándose hacia el norte un amplio foco con temperaturas superiores a los 25 y hasta 30 grados. El centro del NOA, gran parte de Cuyo, el sur de Chaco, gran parte de la Mesopotamia. La mayor parte de la región pampeana y el Uruguay tendrán temperaturas máximas entre 15 y 20 grados. Las zonas serranas y cordilleranas del oeste del NOA y el oeste de Cuyo y el centro-oeste de la provincia de Buenos Aires mostrarán temperaturas máximas inferiores a los 15 grados centígrados, con focos menores hacia la cordillera. Hacia el final de la primera etapa tendrá lugar el paso de un frente de tormenta, pero al encontrar poca humedad en la atmósfera, solo va a producir precipitaciones moderadas a abundantes sobre el extremo norte del área agrícola, dejando a la mayor parte de su extensión con aportes escasos a nulos. En tanto, la cordillera sur va a mostrar algunas tormentas, pero de moderada a escasa actividad. En tanto, en el este de Salta, la mayor parte del Paraguay, gran parte de la región del Chaco y el norte de la Mesopotamia, habrá lluvias moderadas abundantes, y la mayor parte del área agrícola observará registros predominantemente escasos a nulos. Junto con el paso del frente van a llegar vientos polares extendiéndose sobre la mayor parte del área agrícola y produciendo temperaturas mínimas por debajo de lo normal. Sin embargo, los fuertes vientos que acompañarán este proceso van a impedir que se generen heladas intensas y solamente las zonas serranas y cordilleranas del oeste y algunos focos sobre el sur de la región pampeana y el Uruguay van a registrar eventos de consideración. Veamos el detalle. El este de Salta, el norte del Chaco, el Paraguay y el norte de la Mesopotamia tendrán temperaturas mínimas por encima de los 10 grados. El este del NOA, gran parte del Chaco, el centro de Cuyo, parte de la Mesopotamia, gran parte de la región pampeana y el oeste y el sudoeste de Uruguay mostrarán temperaturas mínimas de entre 5 y 10 grados. El centro del NOA, gran parte de Cuyo, el oeste de Córdoba, el noroeste y el sur de La Pampa, gran parte de la provincia de Buenos Aires y el este de Uruguay
Mostrarán temperaturas mínimas de entre 0 y 5 grados con riesgos de heladas localizadas. Finalmente, las zonas serranas y cordilleranas del oeste del NOA y el oeste de Cuyo observarán temperaturas mínimas por debajo de 0 grados centígrados, heladas generales y focos que presentarán valores inferiores. La industria de la maquinaria agrícola está en plena recuperación, están subiendo las ventas y las perspectivas son muy buenas en un contexto económico diferente. Dialogamos con Emiliano Ferrari, que es gerente de ventas de Valtra para Hispanoamérica. Bueno, buen día, estamos acá desde el stand de Valtra. Hemos decidido traer toda nuestra línea de tractores, como siempre tenemos acostumbrados al público en general. Tractores que van desde los 75 caballos hasta los 400 y con distintas líneas. Algunos destaques como para mencionar es la línea nueva Frutero, el A3F, que es un diseño renovado de nuestra antigua línea de tractores para fruta y para viña. Por otro lugar tenemos también novedades en lo que es la línea BM y BH, que son históricas para Valtra. Estos tractores se fabrican desde el año del siglo pasado ya, por decir una manera, y ahora estamos llegando en esas dos líneas con la generación 4, que es con un restyling, con un motor mucho más moderno y algunas novedades que tienen en especificaciones. Y por último, bueno, en alta potencia estamos con la serie Q, lanzando ya en la región, lanzamos en Brasil, en Paraguay, estamos lanzando en Argentina, lanzaremos en Chile, que es una serie origen finlandés, es una serie que es la generación 6 de Valtra. Cuando uno habla de generación 6, lo que está hablando es de una máquina con la mejor tecnología de la marca dentro de un tractor, así que estamos también muy contentos porque la venimos mostrando ya hace varios meses y tiene un éxito muy importante en el productor. Si bien está hecha en Europa, tiene un nivel de especificaciones para el mercado local. Y bueno, y por último, no menos importante, que la tenés acá atrás tuyo, es la pulverizadora que también mostramos el año pasado, pero que lo que estamos haciendo es ir incrementando en medidas. Presentamos 32 metros, presentamos 36, ahora estamos presentando 40 con fibra de carbono y estaremos presentando prontamente un 24 metros para caña de azúcar. ¿Y cómo se hace el estudio de mercado para ir avanzando en tecnología, en creatividad, ¿no? Y en las necesidades del productor? Bueno, a ver, hay distintas fuentes. Primero principal escuchar a los agricultores. En eso tenemos un buen ejercicio no solo en ferias, sino en charlas que tenemos durante el año. Después, en general, van a encontrar siempre el equipo de ingeniería de la compañía dando vueltas y preguntando e interiorizándose. Y lo más importante creo que también son las pruebas a campo. Hoy en día, para hacer un ejemplo, estamos probando una sembradora en el país. La llevamos probada hace, diría, muchísimas horas. Estamos dando muchas horas de uso y la vamos configurando en el momento en el camino de que la vamos usando. Y de esto va a salir una sembradora a futuro, ¿no? Pero bueno, son horas y horas y horas de prueba para que después el resultado final termine siendo un producto que se adapte a las necesidades del agricultor argentino. Bien. ¿Y la postventa, cómo es el acompañamiento al productor? Bueno, los últimos meses hemos trabajado en ese sentido, pero sobre todo pensado en lo que es capilaridad de red, que llamamos, que es la cercanía de los concesionarios a los clientes. Venimos de inaugurar Mendoza, venimos de reinaugurar Saladillo, venimos de reinaugurar Río Tercero. Bueno, todo eso lo que estamos haciendo es reformular esta capilaridad de red para estar más cerca del productor, del cliente. En definitiva, eso se traduce en postventa, que es la cercanía, el estar cerca. Y próximamente, de aquí a final de año, tenemos más novedades en este sentido. Es nuevos lugares, nuevos puntos de venta donde tenemos que estar porque hay clientes cerca. ¿Y cómo ven el contexto, no? El ánimo del productor, digamos, hay expectativa, está todo ahí en puntos suspensivos, ¿cómo lo ven? A ver, cuando vamos a la parte climática creo que mejoramos después de mucha seca. Ahora tal vez se pasó de agua, pero bueno, después de los años que venimos es malo, pero no tanto. Con respecto al punto de vista de la coyuntura, creo que vino muy bien esta campaña, donde, salvo siempre algunas zonas, tuvimos unos muy buenos rindes. Y después, bueno, el acompañamiento con alguna quita de retención, creo que eso también, aunque sea hasta final de mes, y ayer estaba escuchando un poquito que tal vez querían renovar por el atraso en la cosecha, pero creo que también vino bien. Me parece que, a ver, yo siempre digo el agricultor y lo que es todo este trabajo que hacemos nosotros, a veces es un acto de fe, porque estás poniendo una semilla para que pasen cosas climáticas, políticas y un montón de cosas para dentro de tanto tiempo levantarla y que las condiciones climáticas del momento que la estés levantando sean buenas. Cuando uno analiza todo eso, tenés que tener una confianza grande en lo que haces. Yo creo que por delante tenemos una siembra que va a ser muy buena,
porque la perspectiva o la visión del agricultor en general es tender a mejorar esto, que siempre va a estar un poquito mejor. Tal vez las retenciones se bajaron por un plazo determinado, o tal vez la expectativa es que haya un próximo paso y puedan bajarse por un tiempo un poquito más largo y un poquito menor la tasa. Bueno, por eso yo soy confiante en que lo que viene es para mejor. ¿El financiamiento? Bueno, acá estamos, nosotros venimos con nuestra financiera propia y tenemos acuerdos con bancos, financiamos en pesos, en dólares. Claramente la plaza, cuando uno habla con los bancos, entiende que hay una plaza, como le dicen ellos, que está un poco más seca, que hay menos circulante, pero se sigue apostando. La tasa en dólares, la tasa en pesos primero creo que subió un poco con respecto a los últimos meses, y es parte de esto que te digo. La tasa en dólares se acomodó ahí en un número de entre 5, 6, 7 puntos, dependiendo del plazo. Nosotros con nuestra financiera venimos con algo especial, y me parece que hoy esta segunda tendencia de dólares es lo que se viene y lo que más el productor está apostando. ¿Exportación? Exportación, bueno, nosotros trabajamos, como ahí lo decías al principio, de hispano, ¿no? Y nuestro mercado es Hispanoamérica. Tenemos distintos desafíos, te vendría a decir, en todo lo que es Hispanoamérica, por la configuración de los productos, que no es en todos los países iguales, y por la idiosincrasia del productor en todos los países, que no es igual. Así que ahí, desde Valtra, trabajamos el portfolio personalizado por país en función a los requisitos. Emiliano Ferrari, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por el acompañamiento a ustedes. Claro, nos preguntamos, bueno, ¿cómo hace el productor para acceder a este tipo de maquinarias? Hay un dato del Banco Oficial de la Nación Argentina que han habido consultas por 6.500 millones de dólares, solicitudes de consultas o solicitudes, ¿no?, para adquirir justamente estas maquinarias. Nos vamos ahora a la charla que manteníamos con Eduardo Colmena, que es secretario de AFA, Agricultores Federados Argentinos, que es una de las principales cooperativas, no solamente del país, sino de Latinoamérica. Adelante. Para nosotros es muy importante estar presente en Agroactiva. Es la muestra que está en el corazón de la cooperativa, así que aprovechamos para que todos nuestros asociados nos visiten y bueno, y le podamos acercar todos los servicios que tiene la cooperativa, las promociones. Y bueno, y una vez más, siendo la casa consignataria oficial de la cooperativa en los remates físicos de Agroactiva. ¿Qué cantidad de animales se van a subastar a lo largo de toda la feria? Bueno, hoy ya se produjo el remate de invernada con unos 1.800 cabezas. Después tenemos un remate importante de reproductores y bueno, y con unas 400 cabezas para gordos para el día sábado. Así que muy contentos, los 3 días con circulación de gente, hoy una cantidad impresionante en el remate, así que muy contento y con buenos precios, así que la verdad que satisfecho con lo que viene haciendo la cooperativa. ¿Qué respuesta están teniendo de los productores en los últimos meses luego de una campaña tan ecléctica en cuanto al tiempo, no? Sí, bueno, una campaña, como vos decís, dentro de la misma zona, muy disímil en cuanto a rendimientos, en cuanto al clima. Donde cayó el chaparrón, muy buenos rindes, otros no tan buenos y algunos bastante pobres, pero en general el acopio de la cooperativa fue muy bueno, el asociado responde como siempre. Nosotros en el 2022, en la gran sequía que nos afectó a toda la zona núcleo, la cooperativa respondió, refinanciando deudas a tasa cero el primer año, venimos financiando todo lo que son los insumos a una tasa en dólares preferencial para el productor. Así que bueno, si la cooperativa da, el asociado le responde. Así que muy contento con la campaña que venimos realizando, que todavía no ha terminado. Usted se refería a la comercialización de lo que se subastó hasta ahora aquí en Agroactiva, pero ¿cómo vienen los precios en materia ganadera en lo que va del último mes o los últimos 2 meses? Bueno, la ganadería está en un muy buen precio, está en un buen momento. No así lo que es los granos, pero bueno, la ganadería sirve para el productor mixto, que en gran mayoría es asociado a la cooperativa, utiliza sus granos para terminar los animales y bueno, y eso hace que hoy tengamos un gran movimiento en cuanto a la búsqueda de ganado de invernada para poder engordar para el futuro. No puedo dejar de preguntarle por lo que vendrá. AFA sigue trabajando y hará una inversión muy importante, que de hecho ya la hizo, pero la mostrará públicamente el próximo 11 de junio. ¿De qué se trata? Sí, bueno, el próximo 11
aparte de todas las cosas, de todos los proyectos que tenemos dentro de la cooperativa que estamos analizando. Ya hay uno que prácticamente concretado, que es la planta formuladora de biológicos, que está ubicada en el Parque Industrial Comirsa, ahí en San Nicolás Ramallo, pegado a nuestra planta formuladora de fitosanitarios. Y bueno, con una gran expectativa, con una fiesta de inauguración para mostrárselo a nuestros asociados. Y bueno, que es una cosa, un rubro nuevo, un servicio nuevo que va a brindar a la cooperativa, de calidad, un producto de calidad y a un precio competitivo, que no va a venir a reemplazar obviamente en un 100% a los fitosanitarios, pero que se van a complementar muy bien y es lo que se viene para adelante, que es lo que nos está pareciendo. Muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes, un saludo a toda la gente de Chacra. Gracias. Bueno, ¿y cuánto invierte el campo en la Argentina, no? La verdad que pensar que todo esto que hemos visto hoy se transforma después en alimento para quién, para todos nosotros, y para el mundo también. Bueno, nos vamos, querido Nahuel, a ver, nos vamos con el tiempo. El tiempo, las perspectivas climáticas para mañana martes, ligeramente nublado, mínima de 4 grados, máxima de 16 grados. El miércoles, ligeramente nublado, 7 de mínima, 17 de máxima. Y el jueves también 7 de mínima, 17 de máxima, parcialmente nublado. Y el feliz cumpleaños para vos, Nahuel Reina, que nos pone en el aire, por supuesto, en las distintas ediciones de Chacra Televisión. Gracias, hasta la próxima.